Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a mi canal de astrología. Mi nombre es Lau y hoy vamos a hablar de un tema trascendental que vamos a estar viviendo. Es algo histórico porque no lo vamos a volver a vivir, así que démosle la bienvenida este 30 de marzo a este tránsito de Neptuno en el signo de Aries. Neptuno es considerado uno de los planetas más lentos, pero no más lentos porque es lento, sino porque tarda muchísimo más en hacer todo su recorrido del Sol, básicamente porque está lejos del Sol. Entonces es un famoso planeta transpersonal, y cuando hablamos de transpersonal hablamos que este planeta está alejado de la conciencia. Y al estar alejado de la conciencia, esto produce que sea muy difícil incorporarlo a la vida cotidiana. Entonces, volviendo a este tránsito, Neptuno estuvo 14 años en el signo de Piscis, que es el signo en el cual está en regencia, y ahora va a pasar a otro signo totalmente distinto. Estamos hablando de que Neptuno en Piscis nos vino a mostrar algo que había que disolver, algo que nos tenía que conectar con lo trascendente, las emociones, la espiritualidad, algo que teníamos que disolver, algo que teníamos que dejar de tener de un modo rígido en nuestras vidas, ¿no? Sino justamente abrirnos al campo de lo espiritual y de lo sensible. Bueno, este tránsito termina el 30 de marzo de este año, así que el 30 de marzo nos despedimos. 14 años de Neptuno en el signo de Piscis, donde también la parte por ahí más negativa fue que nos trajo mucha más confusión, malos entendidos. Donde está Neptuno también hay algo que tiene que ver con la manipulación, con lo que no es claro, también con bueno, esta pérdida de los límites, ¿no? Pero bueno, también tenemos a Saturno que está en Piscis, ayudándonos en ese proceso de poner límites a algo que se estaba desestructurando también, para darle forma a algo nuevo. Y Neptuno, después de 14 años en este signo, en el signo donde es regente, ¿no? Va a pasar el 30 de marzo al signo de Aries y se va a quedar allí 14 años, pero no vamos a volver a ver de nuevo este ciclo, ¿no? De Neptuno en Aries. Por eso es muy importante que tengan sus cartas a mano, porque ya te digo, tenés Sol, Luna, Ascendente, o donde esté Aries, en cualquier área de vida, que el área de vida, como ya les dije en el video también que subí para que puedan calcular ustedes su propia carta natal, el área de vida es la casa donde se encuentra el signo. Y en este caso tenemos que hacer foco en el signo de Aries, dónde se encuentra, en qué casa, porque ahí vamos a tener la información concreta de dónde se va a dar este tipo de cambio trascendental. Porque con Urano es el planeta también de los cambios abruptos, ¿no? de algo que nos viene a sacar, ¿no? Es un planeta transpersonal, también nos viene a sacar del status quo, de la rutina, de las normas, ¿no? Viene a romper las normas saturninas. Pero Neptuno es mucho más que eso. Neptuno es, no hay ninguna norma, no hay ninguna estructura, ¿no? Sino todo está, todas las realidades posibles son Neptuno. Y es muy potente ese mensaje, por eso vamos a tener que incorporarlo de a poco. No es fácil, voy a dar un poco voy a hablar un poco sobre Neptuno en este video para que puedan de a poco ir entendiéndolo. Es difícil porque es difícil integrarlo, es difícil llevarlo a la conciencia, ¿no? Por lo general nosotros queremos el control, queremos las cosas claras, queremos las cosas en orden, y Neptuno viene a decir, esto no existe. El orden y la realidad que vos crees que son reales, no son reales, porque hay múltiples realidades que nos atraviesan constantemente, ¿no? Con Neptuno no hablamos de espacio-tiempo, con Neptuno hablamos de la inmensidad de por sí. Y esa inmensidad que nos abruma también, ¿no? La inmensidad del océano. Piensen en Neptuno, que se lo relacionaba con el dios Poseidón.
el dios de los mares, de los océanos. Piensen en el agua, ¿no? En el océano. Sumérjanse, mentalmente traten de sumergir la cabeza en el océano. A más de uno les daría terror, ¿no? Estar en el medio del océano desamparado ahí solo, ¿no? No yendo en un barco, porque también entiendo que puede dar miedo eso, pero imaginémonos ahí, en la inmensidad de cualquier peligro o cualquier cosa, o la soledad misma, ¿no? La soledad ante la inmensidad de algo que no puedo controlar, eso es Neptuno. Y nos va a estar dando lecciones muy importantes en el nuevo signo que inicia, en el signo de Aries. Y justamente hablo de inicios, y Aries es el inicio de la rueda zodiacal. No por algo es el primer signo, tiene esa característica también. Si bien un montón de signos van a ser iniciadores, pero Aries es el iniciador. Con Aries comenzamos muchas cosas. Es la energía del impulso, es la energía, y no podía ser menos que la energía de fuego. Tenía que ser la energía de fuego que nos lleve hacia adelante, que nos dé optimismo, que nos dé impulso, que nos dé esa fuerza para poder encendernos, ¿no? Para poder movernos. Es la acción. Y Neptuno venía muy pasivo en Piscis, venía muy bueno, como en un mundo muy imaginario, soñando y todo, pero muy desde estar como inmerso en nuestras emociones y en nuestra nube de pedo, ¿no? Por así decirlo. Y viene Aries y nos dice, concretemos en la acción aquellos ideales, aquellos sueños, aquella imaginación que tenías, tan vasta y tan poética, ¿no? Tan de pintar el mundo color de rosa. Bueno, ahora créalo, ahora inicialo, porque inicia Aries, y Aries necesita la acción, necesita concretar en ese punto, necesita que todo aquello que nosotros vinimos trabajando, que vinimos disolviendo estructuras, se empiece a concretar, empiece a darle un sentido, pero el sentido donde yo lidero ese proceso. No me lideran fuerzas extrañas o la espiritualidad, no, lo domino yo. Soy el canal consciente de esto nuevo que vamos a emprender. Así que bueno, voy a introducirme a hablar un poco más de qué es Neptuno para que podamos tener en cuenta. Así que si no tenés tu carta, te sugiero que te la hagas. Sugiero obviamente que te la hagas conmigo, tu consulta de carta natal, de tránsitos, de revolución solar. Te voy a dejar como siempre los contactos. Pero más allá de eso, si tenés tu carta, está muy bueno que puedas ver en qué área se encuentra Neptuno, porque ahí es donde vamos a trabajar durante 14 años con la energía de Aries, con la energía de Neptuno en Aries. Así que es importante que lo tengas en cuenta. Y de a poquito vamos a ir viendo, ¿no?, de qué se trata esta energía, qué nos va a traer en este nuevo ciclo. Es un ciclo muy ariano porque en mayo vamos a tener el paso de Saturno al signo de Aries. Entonces venimos con mucha energía de fuego ahí acompañando. Pero con Saturno va a ser otra la historia. Vamos a iniciar igual a hablar primero sobre Neptuno, que es un planeta muy complejo y es un planeta que hay que prestarle mucha atención, porque si no se nos pierde esa energía, se nos pierde la magia que nos puede traer a nuestras vidas. Bueno, y cuando hablamos de Neptuno, hablamos de todo aquello que no podemos definir, de lo indefinible, de lo inmenso, de todo aquello que no es material. Cuando hablamos de Neptuno, es importante hacer paralelismos entre Neptuno y Saturno, como tener una referencia, porque Saturno es todo lo real, todo lo que conozco, todo lo material, lo que concreto, lo que logro, las metas, las cuales me propongo, ¿no? En la vida, también con Saturno, más allá de que con Júpiter sucede esto del propósito, pero con Saturno es concreto ese propósito, ¿no? Hay algo en la materia que estoy dándole forma, y Neptuno nos viene a decir, esas formas son una parte de la inmensidad de formas que tenemos en el universo, ¿no? Y acá es donde empieza a ponerse el terreno un poco como nebuloso, ¿no? Entonces, ¿por qué Neptuno lo contraponemos a Saturno? Porque Saturno es todo lo que yo puedo definir, todo lo que yo puedo lograr, y Neptuno es todo a lo que me tengo que entregar, al caos.
Saturno nos habla del orden, Neptuno nos habla del caos. Y con Neptuno hay que hacer una entrega a nivel espiritual. Nosotros tenemos que hacer esa entrega a lo espiritual para comprender que el mundo material en el cual existimos no es lo único que hay. Pero ¿qué pasa? Hay un conflicto porque estamos viviendo en este mundo y no podemos vivir soñando y pensando que hay diferentes realidades y este tipo de cosas, ¿no? Hay ilusiones, porque esto nos trae Neptuno, la ilusión y desilusión en contrapartida, confundirnos, tener sueños, tener ideales muy elevados, muy irrealizables, porque ahí es donde está Neptuno, en aquello que no puedo realizar, aquello que imagino, aquello que sueño, ¿no? Pero porque no lo pueda realizar, no existe. Si alguien pudo imaginar algo es porque eso existe, pero desde otro plano de conciencia, desde otra realidad, que no es la que estamos viviendo. Entonces, por eso Neptuno también se lo asocia a los estados alterados de conciencia, ¿no? En un modo inferior al uso y al abuso de las drogas o de todo aquello que me permita estar que me impida, ¿no? Estar en tiempo presente, ¿no? Digamos como que me nuble y yo utilice ese fármaco para nublarme, ¿no? La visión, no nublar mi conciencia de lo que está pasando, porque es una evasión, porque Neptuno busca la evasión también. Neptuno nos lleva a, en realidad no Neptuno, sino las personas que encarnamos la energía neptuniana, ¿no? A nivel negativo nos puede traer hacia extremos muy grandes de irrealidad, donde está destruyendo el yo, porque Neptuno es el negador del yo, es el negador de la conciencia, y eso hay que tenerlo muy presente en esta encarnación. Y hay muchos arquetipos neptunianos en personalidades. Por ejemplo, los famosos rockeros, esta gente que muere, ¿no? A los 27, ¿no? Este tipo de mística, ¿no? Porque donde está Neptuno hay una mística y algo, pasó esto, como que sincrónico, ¿no? Como que, pero existe, ¿no? Existe estas sincronicidades que nosotros no podemos controlar, ¿no? Pero bueno, yo me quiero centrar la figura de el rockstar o esa persona que se quiere evadir, ¿no? Y se evade con las drogas, evade su sensibilidad, ¿no? Con este tipo de cosas, con drogas, con alcohol, con todo. Bueno, ese es un perfil neptuniano desde lo bajo. También las personas justamente son artistas, a eso voy. Neptuno nos habla del artista también, porque el artista crea realidades. Por ejemplo, el actor. ¿El actor qué hace? El actor interpreta un personaje pero que no es él, pero que sí es él. Es una faceta de él, es una faceta de su yo, pero no de su yo egoico consciente, sino como que está interpretando a alguien más que no es él, pero también es él. Por eso es muy complejo Neptuno, porque Neptuno nos da la capacidad de poder crear a través de la imaginación, a través de la inspiración, muchas realidades y muchos mundos. Por eso el artista es neptuniano. Cuando vemos pintar paisajes y eso, obviamente el paisaje es una réplica de lo real, o incluso no, o incluso es una inspiración en algo que tenga que ver con lo real, pero no lo es, porque está pintado, ¿no? Está plasmado en un lienzo. Y la música también, porque la música es algo que no es material, si bien sí los instrumentos con los que tocamos, pero el sonido no tiene que ver con algo material, y el sonido por sí solo no hace nada. O sea, no. La música es neptuniana porque nos transmite y nos lleva hacia planos de conciencia superiores, nos mete en ese tipo de trance, ¿no? Cuando escuchamos una canción o algo, no sé, una música clásica para el que le guste, o alguna canción, algún tipo de género musical, el que ustedes piensen, ¿no? Que los transporte, ¿no? Que nos dé esas ganas de cerrar los ojos. ¿Qué es cerrar los ojos? ¿No? Como no ver lo que veo todos los días, ¿no? Sino ir hacia adentro. Ir hacia adentro es el mundo, hacia adentro mío, que es
donde confluyen todos estos tipos de realidades. Y eso es muy neptuniano también. Esas sensaciones, porque Neptuno es sentir, hay que sentir. ¿No? Sentir que estoy conectando con algo más grande. Cuando vamos a un recital y vemos toda esa marea de gente, literal, ¿no? Marea de gente, coreando un tema, ¿no? Por ejemplo, yo veía los recitales, los de Queen, los de Wembley, alucinante la cantidad de energía, y así con un montón, pero yo pongo ese ejemplo porque es el que conozco y que más me remite a eso, ¿no? Esos recitales en estadios donde la marea de gente, ¿no? Esa energía que se vuelve inconsciente colectivo, y eso es muy neptuniano y muy pisciano, donde todos ponemos una energía que termina trascendiendo a la energía inicial, ¿no? Porque es la energía de todos y se vuelve una. ¿Para qué? Para cantar una canción, para luchar por una causa. Bueno, esto es Neptuno. Pero con Neptuno no vemos las cosas claras, porque volvemos a lo mismo. Con Neptuno es difícil poder percibir qué es lo real y qué no. Por eso cuando tenemos estos episodios en nuestra vida de confusión, de no entender, o de personas que son poco claras, ¿no? Que te dicen una cosa y después hacen otra. Es muy neptuniano eso, es muy traído desde la manipulación, desde que hay algo que no se correlaciona los actos con lo que dice la persona o como algo que me genera duda, hay una inestabilidad, hay algo errante. Y ahí es donde está Neptuno también, ¿no? Hay algo errante porque es algo que no podemos encasillar también. Y con Urano pasa, pero con Neptuno mucho más. Neptuno es... Con Urano hablamos del arquetipo de lo raro, bueno, Neptuno es directamente, no puedo definirlo, porque justamente Neptuno borra los límites y borra los límites del universo físico también. ¿Y qué pasa con esto? Neptuno es el motor inspirador de que pueda hacer cosas trascendentes, de que pueda hacer algo trascendente. Si tuviéramos solo Saturno, ¿no? concretamos, y no tenemos algo que trascienda todas esas acciones, ¿no? Algo que le dé sentido a lo que estoy haciendo en mi vida, ¿de qué sirve vivir? ¿No? Pongámonos a pensar eso, y esto es lo que vamos a estar hablando en estos tiempos donde Neptuno está en Aries, ¿no? ¿Cómo me siento vivo? Porque Aries es eso, es el fuego, es la energía de esto, de brillar, de prenderme fuego, de sentirme vivo. Y si no está esa magia neptuniana de que hay algo trascendental, de que hay algo en mis acciones que tienen un sentido, ¿no? Porque muchas veces cuando venimos en automático, que eso sería una situación muy saturnina, ¿no? Voy al trabajo, hago esto, lo otro. Cuando nos pasa algo extraordinario, ¿qué es extraordinario? Sale de lo ordinario, sale de lo que nosotros tenemos controlado, tenemos cronometrado como un hábito, ¿no? Cuando eso sale, cuando pasa algo extraordinario que nos desvía hacia otro camino, muchas veces nos preguntamos por qué. Y cuando nos damos cuenta, cuando hacemos el recorrido de nuestras vidas y miramos hacia atrás, quizás eso que nos sacó de ir todo el tiempo en línea recta, no solamente nos abrió hacia un nuevo aprendizaje, ¿no? Nos sacó del automático, sino que nos ayudó a conectarnos con lo que es sentirse vivo también. Y esto es muy importante con Neptuno, porque Neptuno en esencia es ese motor también que nos hace sentir vivo y que nos conecta con todos. O sea, estamos hablando, ¿no? de conectar con todos los seres vivos, ¿no? Puedo estar hablando de conceptos muy hippies. Bueno, el hippismo fue netamente neptuniano, o sea, fue como muy neptuniano. El ideal, el querer el amor, la paz, eso es muy neptuniano. Tratar de hacer un mundo mejor, pero bueno, también tenía su faceta oscura, la faceta oscura neptuniana de perdernos en las drogas, de terminar viendo que el mundo es muy hostil, es muy pesado y lo único que queremos hacer es escapar de él, y escapamos a través de las drogas también. Pero había acción, ¿no? Porque ese movimiento, el movimiento de los hippies, hacía
acciones concretas, ¿no? Y bueno, y vamos a estar viendo acciones concretas con Neptuno en Aries, con este tránsito. Pero bueno, hablando de Saturno y de Neptuno, ¿no? Como les decía, si todo el tiempo yo estoy accionando y no sé cuál es la finalidad última, no hay algo que me genere una inspiración de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque Neptuno es la inspiración. Si no hay inspiración, no hay artista, ¿no? Cuando hablamos de esta inspiración, ¿no? Estamos hablando de una fuente también, de una fuente de todas las conciencias individuales unidas, ¿no? Por eso, desde el plano místico, también podemos asociar a Neptuno con esta idea del nirvana, ¿no? Este concepto del nirvana, esta individualidad que se funde con esta unidad infinita del ser y de la conciencia. Así que, pero como les decía, además del místico, ¿no? Además de poder conectar con planos sutiles, poder conectar con las almas, con el espíritu, ¿no? Porque también en el plano de la percepción psíquica, ¿no? de los parapsicólogos, ese tipo de gente que conecta con otros planos, es donde también tenemos esta facultad neptuniana, ¿no? Probablemente haya mucha carga neptuniana en las cartas de las personas que tengan estas facilidades de ver más allá de lo real. Saturno, vemos más allá, pero existe, ese más allá existe, solamente que lo podemos negar o lo podemos aceptar. También tenemos que aceptar que no todo tiene que ser filtrado de ese más allá, ¿no? de esa conciencia infinita, de esa fuente de energía que nosotros, de los cuales también somos originarios, ¿no? Todos los seres compartimos esa energía en común y volvemos y retornamos al origen. Esto quizás desde un tono más religioso. Neptuno tiene que ver con la religión, pero tiene que ver con la religión no como en sentido de la institución en sí, sino desde la fe, de lo que creemos, de nuestras creencias. Entonces, ahí es donde en todas las creencias, en cualesquiera que sean, ¿no? La fe de algo trascendente a mí, de algo que me trasciende pero que a la vez comparto, es donde se encuentra la energía neptuniana. Y la inspiración, que es eso que no sabemos de dónde viene, pero viene, ¿no? O sea, sabemos que no es algo que vivimos recientemente, sabemos que no es algo que estuvimos buscando, aparece, nos encuentra, al revés. No estamos buscando la inspiración nos encuentra y nos utiliza como canal para, por ejemplo, que el artista ejecute su obra. Si bien les decía, un artista en su carta puede tener mucho Venus, pero si no está acompañado de un Neptuno, ese artista no va a encontrar inspiración. Entonces, lo más probable es que sí, solamente, no sé, reproduzca figuras bellas y todo, pero quien no pone algo de sí, quien no pone algo profundo de sí mismo, ¿no? Quien no entrega, quien no sacrifica, quien no pone eso tan particular y tan mágico en cada obra, no se sustenta el artista. No sé si se entiende, ¿no? Por algo el artista resalta de la media, ¿no? De la media de la sociedad. El artista siempre es el que uno, más allá de que haya otras consideraciones en la carta, pero siempre nos queda en ese inconsciente, siempre nos queda, es algo extraño, pero que a la vez me atrae, que a la vez además de la seducción, ¿no? Pero a la vez me atrapa, ¿no? Es como el canto de las sirenas, literal, ¿no? Es como esta energía, esta cosa que tienen, que no puedo dejar de prestarle atención también, más allá de otros componentes. Pero parte de eso es que el artista conecta con algo muy profundo que todos tenemos, ¿no? Esa sensibilidad, esa forma de transmitir, de expresar. Y esto es muy importante. Acá hay dos cuestiones cuando hablamos de Saturno y hablamos de Neptuno.
enfocándonos más en Neptuno, porque quiero hablar de Saturno para que tengamos en concepto que Neptuno es la contraposición de Saturno, ¿no? Neptuno es todo aquello que creemos está establecido, instituido, que creemos conocido y organizado. Es nuestro orden, hasta el orden universal, nuestro orden físico. Eso responde a un orden superior. Y que no lo veamos y que no lo podamos tocar no significa que eso no exista. De hecho, si Neptuno solamente existiera, no habría forma, no habría nada creado, justamente porque Neptuno siempre está como en esa nebulosa, ¿no? Esa energía potencial, esa gestación. Pero no hay nacimiento, no hay una capacidad de materializar. Por eso, si buscamos en Neptuno la materialización de algo, estamos complicados. Neptuno no busca la materialización, Neptuno busca ese motor, es el motor del alma para poder inspirarse y hacer cosas, pero no es la acción per se. Entonces, si tenemos todo, si no existiera Saturno, esto sería un caos, no habría límites, no habría forma, no se podría construir nada. Saturno es el gran constructor del universo. Entonces, la energía saturnina, no es que Saturno, pero si tenemos solamente Saturno, como les digo, es como falta algo que nos una, falta algo que unifique toda esa creación, ¿no? Y si lo pasamos al plano más personal, al plano propio, entender a Saturno y a Neptuno es entender que para tener éxito material, Saturno, para poder materializar nuestros logros en este plano 3D, en este plano físico, ¿no? También tenemos que jugar al juego del ego. ¿Por qué? Del ego, del yo directamente. ¿Por qué? Porque Neptuno niega el yo. Neptuno es el negador del yo, por eso también es uno de los planetas que está más lejos de la conciencia, del Sol. Es negador de la conciencia, es negador del yo. ¿Por qué? Porque Neptuno concentra todas las posibles realidades y todos los posibles yoes, ¿no? Es como el multiverso, bueno, así es Neptuno. Es todo lo posible, todo lo que está en potencia y todo lo que está sucediendo al mismo tiempo que nosotros no podemos ver, y que sola de toda esa información que captamos, creamos una realidad, creamos la realidad en la que estamos, en la que existimos. Y para poder entender el juego de la vida, el juego de poder aprovechar la energía neptuniana inspiradora con la energía del éxito y de la concreción material, Saturno, tenemos que aprender a jugar al juego del ego, el juego del yo, sin apego. Porque el yo y lo que nosotros creamos no es lo real. No es lo real. Llega un punto que la realidad saturnina termina siendo una elección de multiplicidad de realidades. Porque en el fondo Neptuno nos hace entender, cuando llegamos a un trabajo espiritual muy profundo y muy grande, de desapego del yo, de lo que creo que soy y de lo que soy, que tenemos que vivir en este cuerpo material. No podemos negarlo, no podemos negar la existencia, ¿no?, de este vehículo de materia, el que nos ayuda a transitar esta experiencia vital. Entonces, al suceder todo esto, tenemos que discernir que para vivir y vivir bien y vivir acorde a cuidar también lo material y el cuerpo físico, cuidar, no tener porque también hay una confusión, ¿no? Con Neptuno también nos habla de los desvalidos, nos habla de la pobreza, de la humildad, pero no es un atributo positivo, ¿no? Desapegarme del ego, despojarme del ego es justamente tener una visión negativa de mí mismo, o sea, como no tener respeto por la integridad.
La integridad en el sentido más profundo, la integridad espiritual, pero también la integridad física, porque es lo que acompaña a es nuestro vehículo en esta existencia y tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar todo aquello que se nos provee también. Tenemos que tener en cuenta que nuestros posibles despertares espirituales no siempre sean despertares espirituales como tal, sino sean una forma de escape de la realidad en la que vivimos, ¿no? Rechazar el cuerpo, rechazar la materia, rechazar lo material. ¿Por qué? Si es parte de este mundo maravilloso que hemos recibido, que se nos otorga, ¿no? Desde un plano superior, desde una conciencia superior, desde Dios, desde quienes ustedes crean, ¿no? Estamos acá por algo, no estamos acá para sufrir, porque también está esto de pensar Neptuno como es un planeta que nos conecta con la sensibilidad más profunda. Consideramos que todo lo real y todo lo que existe en algún punto es negativo, porque todo tiene que ser ideal, todo tiene que ser, acordémonos que es la octava superior de Venus, y Venus nos conecta con el placer, nos conecta que todo tiene que ser lindo, todo tiene que ser armonioso, todo tiene que ser suave, todo. Y no, la vida es mucho más que eso. Ya de por sí, yo les había comentado, Aries, ¿no? Neptuno en Aries, vamos a hablar de esto también. Aries, el nacimiento, Aries es un nacimiento y representa en la vida el nacimiento como tal. ¿Y el nacimiento es algo lindo o es algo doloroso? Es algo lindo para los padres, pero para el ser que está emergiendo, el ser que está saliendo, está luchando, es algo que lo vive con mucho dolor y lo vive con mucha carga de negativa también, ¿no? Porque sale de su zona de confort, sale de esa cuevita neptuniana, ¿no? De la agüita, ¿no? Porque Neptuno, viste, también se asocia a los líquidos, ¿no? De esa parte tan confortable también en la que vivíamos, y salimos a un mundo que... Y ya de por sí el nacimiento es duro, ya de por sí la materialización es profunda, es dura para Neptuno, porque nos da forma en un lugar donde yo no estaba totalmente simbiotizado con el otro. Que eso también hay que tener cuidado, porque las relaciones neptunianas, que son las que abundan en lo general, son relaciones donde hay simbiosis, porque la primera relación simbiótica que establecemos es con la madre. ¿Por qué? Porque es la que nos está gestando. Entonces no hay conciencia de que somos dos seres individuales. Esto se empieza a aprender, ¿no? A través del nacimiento, pero cuando uno está dentro de la panza de la madre, uno es uno con la madre. Entonces es la primera relación simbiótica que tenemos, y en nuestra realidad, spoiler de la vida, empezamos a reproducir esas relaciones simbióticas que, si no ponemos el límite saturnino, se vuelven realmente tóxicas y se vuelven realmente negadoras del yo, negadoras de la conciencia. Pero volviendo a esto del dolor, ¿no? Del sufrimiento, todo lo material para Neptuno es también la extensión del yo, de definir algo. Y eso, es un sentido, suele ser algo negativo para Neptuno. Por eso, cuando cultivamos una espiritualidad consciente, sabia y madura, nos damos cuenta que tenemos un propósito a cumplir en esta encarnación, en esta vida material. Y no hay que negarla, hay que acompañarla con sabiduría, con un despertar real, no con la negación del plano en el que estamos, sino entender para qué estamos, ¿no? Y esto es muy profundo. Así que, pero bueno, Neptuno tiene muchas cosas buenas, tiene la inspiración, como les decía, del artista, tiene nuestra capacidad de conectarnos con algo superior, con la concepción de la paz, de tener tranquilidad,
¿no? Cuando conectamos con la fuente, de saber que todo va a estar bien, de que también las penurias y el sufrimiento material son solo otra faceta más de otra realidad, que no es la real, ¿no? Es algo más que uno experimenta, pero las experiencias no son la verdad, no son lo real. Lo real es cómo este cuerpo espiritual vive esas experiencias y qué elige de esas experiencias, sin apego a ello. Así que, bueno, tenemos muchas cosas, ¿no? Con Neptuno, ¿no? Muchas cosas fuertes. Y bueno, y Saturno también es una ilusión de que la realidad que vivimos es la única. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Y bueno, y yéndonos más para lo que es este tránsito, este Neptuno en Aries. Como hablamos, Neptuno tiene que ver con todo esto, con los planos más espirituales, los estados alterados de conciencia, la negación del yo. La negación del yo. ¿Ustedes piensan que con Neptuno en Aries va a haber negación del yo? Yo creo que justamente lo que vamos a empezar a vivir es una creencia hasta ciega en nosotros mismos. Esto es bueno, esto es muy bueno, porque sobre todo para las personas que constantemente no sabían qué rumbo tomar en la vida, o qué ser, o también va a haber un cuestionamiento muy grande del ser, y de la identidad. Pero eso también es bueno, porque al cuestionarnos también empezamos a fijar un panorama de hacia dónde queremos ir, ¿no? O por lo menos de donde estábamos yendo queremos salir, desde ese lugar de sombra, de ese lugar tan neptuniano con la energía complementada de Piscis, que era tan confuso, tan de no saber para dónde ir, de ser la víctima de todo, porque con Neptuno en Piscis fuimos víctima mucho tiempo, y Neptuno en Aries nos va a decir, se terminó. Por 14 años vamos a empoderarnos realmente, empoderarnos espiritualmente, empoderarnos en todas nuestras posibles facetas y realidades, y que todo es posible si parte del yo, ¿no? Porque vamos a estar en un mundo donde vamos a estar más interconectados, lo social va a estar de relieve, ¿no? Las sociedades, los grupos, pero grupos que se identifiquen con determinados liderazgos. Va a haber nuevos liderazgos en el mundo y en nuestros vínculos, nuestros círculos sociales, pero va a empezar desde un trabajo del ego donde no soy más la víctima. Y esto hay que tenerlo muy presente, porque Neptuno también suele ser un poco, es un planeta bastante confuso, un planeta donde nos puede llevar hacia extremos, porque al no haber límites hay extremos. Entonces pueden haber fanatismos cuasi religiosos ante ideologías que tenemos de cómo vivir, de cómo accionar en el mundo. Puede haberlos, y se pueden desencadenar movimientos podemos hablarlo hasta militarizados, ¿no? De la fe, no de la fe religiosa, ¿no? Sino de otro tipo de fe también. No nos cerremos solamente a la religión, otro tipo de fe, en ideales, ¿no? Defendiéndolos con el cuerpo, defendiéndolos con la acción concreta, ¿no? Creer tanto en una idea, creer tanto en un ideal, que pongo el cuerpo hacia eso. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno para algunas cosas, malo para otras, porque si nosotros queremos imponer la realidad a los demás, y termina volviéndose un poco como que, bueno, la espiritualidad neptuniana se nos fue por la borda, porque justamente estamos queriendo conciliar la negación del yo, Neptuno, con la autoafirmación del yo, Aries. Y Aries, su regente, que es Marte, tenemos que prestar mucha atención en cómo se va moviendo el regente de Aries, o sea, Marte,
¿no? Y sobre todo siento que en los planetas, que en los signos de fuego, donde Marte se encuentra en los signos de fuego, ahí vamos a ver como la energía mucho más concreta en acciones y mucho más agresivas, violentas y contundentes, ¿no? Con respecto a esto nuevo que vamos a empezar a defender. No todo tiene que ser violencia, no todo tiene que ser agresividad, sino también una creencia y un accionar férreo en lo que queremos para nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo veo todo el tiempo en consultas, ¿no? El tema de la crisis laboral, la crisis de que esto que estoy haciendo no me representa, no quiero hacer más esto, quiero liberarme de esto. Bueno, lo más probable con un Neptuno en Aries, dejemos de ser las víctimas del sistema, ¿no? Porque justamente Neptuno niega el sistema, niega a Saturno. Cuando venga Saturno va a ser otra historia, venga Saturno en Aries. Pero al negar todo este sistema, ¿no? Yo puedo crear otras realidades, no la que me impusieron, no la que me dijeron tenés que trabajar y morirte en este trabajo en relación de dependencia y jubilarte y tener aportes y todo. No, yo creo mi propia realidad. Por eso va a haber mucha boom de autónomos, boom de emprendedores, porque esa es la energía de Aries, ¿no? De ir a jugármela por lo que creo y por lo que quiero, por mis sueños, jugármela, accionar en relación a eso. Cuando Saturno empiece a pasar por Aries, bueno, ahí va a ser otra historia. Ahí vamos a tener que congeniar los dos universos. El universo de la multiplicidad de posibilidades que podemos manejar desde nosotros mismos, que podemos empezar a ver que hay otras posibilidades, que podemos materializar, que podemos concretar. Pero con Saturno nos va a decir, bueno, pero concretalas y créate una realidad. No nos quedemos porque a Neptuno le gusta esto, ¿no? Como tengo tantas posibilidades, tantas realidades, que no termino haciendo nada o termino disparando flechas a un montón de lugares que después no se concretan, no se ven materializados en esta realidad. Entonces también tener cuidado con eso. Pero va a haber mucha gente que quiere emprender, mucha gente que quiere empezar a vivir de lo que le gusta, de lo que se identifica. Me identifico con este modo de vida y voy a vivir de esta manera. Y eso es buenísimo, porque se nos está abriendo un nuevo mundo donde tenemos que ser los protagonistas. El individuo tiene que ser el protagonista del nuevo mundo que se está abriendo ante nosotros, energéticamente, ¿no? Y esto va a traer a nivel espiritual también muchas cosas nuevas. Podemos tener nuevas religiones, nuevas formas de concebir lo espiritual, nuevos líderes espirituales, también líderes políticos que hay que tener cuidado de que esos liderazgos no se hagan mesiánicos, ¿no? También porque la figura de Neptuno también nos hace este juego también, este juego de confundir a un líder de un movimiento con un líder espiritual y un líder político y un líder militar y hay que ver si eso es bueno o malo. Eso lo veremos en concreto cuando Saturno entre en Aries, ¿no? Porque va a haber algo que se va a definir. Pero desde el 30 de marzo en adelante, hasta el 2039 más o menos, que me fallen los cálculos, sí, 2039, vamos a tener a Neptuno en Aries activando las posibilidades del ser, las posibilidades del yo, de poder transformar mi realidad, de no vivir bajo la realidad que me imponen, sino bajo la realidad que yo voy a crear, la realidad en la cual me inspiro para crear. Así que también, podemos ver del plano del psiquismo, del plano de la psicología, también muchas cosas así, muchos cambios. ¿Por qué? Porque también en la época donde estuvo Neptuno en Aries, que fue de 1861 al 1875, lo tengo anotado, hubo muchos movimientos, ¿no? Mucha creatividad, mucha espiritualidad, nuevos conceptos religiosos y filosóficos en esa época. Pero también mucho mesías y mucho gurú, ¿no? que puede tener
ganas de notoriedad y no justamente querer hacer una contribución al prójimo, porque Neptuno tiene que ver con eso también. No es una energía egoísta, porque niega el yo. Y Aries justamente enaltece el yo. Entonces vamos a tener esta doble cara de sí, sí por los demás, pero después, que la hemos visto muchas veces, pero acá podemos ahí tener un poco más de cuidado con estos nuevos liderazgos que van a surgir. Y bueno, mucha militancia de lo espiritual, de lo religioso, de las ideas. Así que vamos a ver esta transformación colectiva en donde nos deriva también. Así que bueno, tiempo de cumplir sueños, de ser líderes de nuestras vidas. La espiritualidad va a estar mucho más activa, no solamente vamos a... porque a través de este rompimiento con la realidad, de esta quebradura que hay con la realidad y el status quo, ¿no? Vamos a ablandar un poco más nuestro ser para abrirnos a algo más trascendente, a lo espiritual. Por eso también mucha gente está haciendo consultas de astrología, de otro tipo de cosas para llenar, no llenar su vida, porque sí, puede ser que se use un poco para eso, pero para buscar más respuestas, ¿no? Y las respuestas están adentro. Lo que pasa es que como individuos encarnados, ¿no? Tenemos que ir experimentando, ir conociendo, ¿no? Y eso es válido, es totalmente válido, ir viendo, no quedarnos todo el tiempo en una forma de ver la vida, sino ir experimentando y abriéndonos estas nuevas realidades, estas nuevas posibilidades, estas distintas realidades. Y bueno, la espiritualidad va a estar muy activa. Y una tendencia a actuar en base a lo que creemos y hacia lo que vemos, ¿no? Puede haber mucha cosa visionaria en cuanto también a lo artístico, ¿no? Vamos a ver nuevos movimientos, nuevos emprendimientos en la moda y en el arte en general. Podemos ver, ¿no? Expresiones creativas más novedosas y atrevidas también, que mezclan por ahí la parte más etérea con lo vanguardista. Así que eso también. Y bueno, también vamos a tener, como Neptuno nos habla de la confusión, vamos a tener nuestra crisis entre lo que buscar quiénes somos y en cómo accionar, ¿no? Porque quizá puede haber mucho esto de acciono, pero después llego a un punto donde pero estoy accionando desde mí o estoy accionando desde algo colectivo, ¿no? Porque también se va a empezar a entremezclar un poco eso. Y por ahí no tenemos una dirección clara, pero yo creo y estoy confiada de que con este Neptuno en Aries podemos, es parte del camino perderse, ¿no? Para encontrarse. Entonces, tengamos confianza en ese proceso y cuando eso no suceda, de que digamos, bueno, estaba tan segura en esto y ahora no. Bueno, es la vida que nos va a llevar a eso. Pero cuando eso pasa, hay otra nueva realidad que se abre, hay otra nueva faceta de nuestro yo que no conocemos y que está, pero nosotros no la elegimos, nosotros estamos eligiendo la que vivimos actualmente, que está en potencia y que está al borde de ese nacimiento y de ese reconocimiento de esa faceta. Así que cuando sintamos eso, ese volanteo de timón en la vida, tratemos de estar orgullosos de eso, a lo ariano, ¿no? O sea, de estar orgullosos de que podemos romper con nuestro propio ego para poder generar otro nuevo yo, que no significa destruir al anterior, ¿no? Sino abrir la posibilidad a que otro yo también se incorpore en nuestra vida. Así que bueno, me parece que hice el video larguísimo, pero bueno, Neptuno lo ameritaba. Tenemos 14 años para ver esta energía, así que por favor vean sus cartas, vean dónde aparece Aries ahí, porque Neptuno va a ser de las suyas. Así que ya tienen toda la información, espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa en la cajita de comentarios me ponen qué cosas entendieron, qué no, qué les gustaría también que pueda explicarles.
porque es muy compleja la energía neptuniana. O sea, yo todavía estoy aprendiendo a vivir y creo que la gran mayoría le pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, ya saben, si les gustó este contenido, les invito a que les des like, que se suscriban y que por favor lo compartan, porque es una información que está buena que le llegue a la mayor cantidad de personas para poder aprovechar toda esta nueva realidad que se nos viene encima y poder tener una noción un poco más clara dentro de lo que se pueda de todos estos cambios que estamos viviendo. Así que bueno, les mando un beso grande y los espero la próxima para un montón de información más que va a seguir llegando en este año de transición. Así que bueno, les mando un beso enorme.